con el propósito de que los miembros de nuestra organización y simpatizantes tengan un mejor conocimiento de lo que ha sido nuestra organización sindical, el SUNTUAP. Es conveniente mencionar que nuestra organización surgió como resultado de la fusión de los dos sindicatos universitarios que existían en la década de los 70, que eran el SUTUAP, que era el Sindicato Único de Trabajadores Administrativos de la Universidad Autónoma de Puebla, y el STAUAP, que era el Sindicato de Trabajadores Académicos también. En 1980 se crea el SUNTUAP como parte de un proyecto nacional que era el SUNTU. Nuestro sindicato tenía asignada el número 15, era la sección número 15 del SUNTU, y la idea es que esta organización fuera un sindicato nacional con reconocimiento legal. Lamentablemente nos tocó la época en la cual estaba José López Portillo como presidente de la República, y se iniciaba una política antilaboral en contra de los sindicatos universitarios, y fue así como le negaron el reconocimiento a nuestra organización, y eso impidió que nuestra organización tuviera una proyección y todo el sindicalismo universitario tuviera una proyección nacional. Sin embargo, eso no fue un obstáculo para que nuestra organización pudiera realizar una actividad al interior de la universidad y en la región tanto del estado como de los alrededores también. Nuestra organización tuvo un papel muy importante en las conquistas laborales al interior de nuestra institución, colocando a los trabajadores de nuestra universidad como los trabajadores que tenían las mejores prestaciones de muchos sindicatos universitarios, las mejores condiciones salariales también, que convertían a los trabajadores de nuestra universidad en la envidia de la región. Prácticamente fuera de la Volkswagen, nosotros éramos los que teníamos los mejores salarios y las mejores prestaciones, resultado de la acción que había realizado el sindicato, de la negociación que realizaba también, esto hay que decirlo, porque en esa época las autoridades universitarias, hay que recordar, estaban comprometidas con un proyecto democrático de universidad, y generalmente las negociaciones terminaban siempre en muy buenos términos, tanto así que en una ocasión, en una revisión salarial, el rector de la universidad, que en esa época era el ingeniero Luis Rivera Terrazas, llegó a ofrecer más, llegó a dar más de lo que el sindicato había solicitado como aumento salarial. Entonces era una época de bonanza, podría decirse, fue una época de bonanza para nuestra organización sindical. Toda la década de los 80s, que fueron los dos periodos el periodo del ingeniero Luis Rivera Terrazas y después el del licenciado Alfonso Vélez Pliego, aunque hay que reconocer también que al final del periodo del licenciado Vélez Pliego es cuando se da una ofensiva en contra de nuestro sindicato. Es cuando por vez primera una huelga que realiza nuestro sindicato es reprimida, en el sentido de que a los trabajadores no se nos pagan los salarios durante el periodo de huelga, a diferencia de lo que había sucedido en otras ocasiones, en donde durante las huelgas a nosotros se nos pagaban nuestros salarios. Quiere decir que eran huelgas, pues digamos, muy light, por así decirlo. Sin embargo, a finales de los 80s, en 1989, es cuando se da la ofensiva ya más abierta en contra de nuestra organización sindical. Esa ofensiva fundamentalmente se concreta en el intento del gobierno Mariano Piña Olaya, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, en donde estaba Manuel Bartlett Díaz, con el objeto de golpear al proyecto democrático de la universidad, y en esa época se utiliza como punta de lanza al sindicato, que en 1988 la dirección de nuestro sindicato había sido tomada por Agustín Valerdi López, que era una persona que no tenía ningún antecedente sindical, que estaba más bien
era más cercano a las autoridades gubernamentales. Él había desempeñado varios cargos en la administración universitaria y sus concepciones burocráticas eran muy bien conocidas. Entonces, él llega en un momento de crisis en el sindicato, esto hay que decirlo también, es importante mencionar esto. Llega un momento de crisis al interior del sindicato porque las distintas corrientes que estaban dentro de nuestra organización se disputaban la dirección y había una gran disputa, sobre todo porque el sindicato había encabezado la toma de unos terrenos de la universidad, que eran los terrenos de la Noria, que había producido una polémica muy fuerte al interior de la organización. Y Agustín Valerdi defendía la posición de las autoridades universitarias en cuanto que había que devolver esos terrenos a la universidad. Entonces, en 1989 él encabeza el golpe contra la universidad, toma el edificio Carolino y a partir de ese momento se inicia un proceso de desestabilización interna que culmina con la caída del rector de la universidad, que era el maestro Samuel Malpica Uribe, y después tenemos un acontecimiento que marca el rumbo también de la propia universidad y del sindicato, que es el 22 de diciembre de 1989, que es la fecha en la cual los trabajadores nos dirigimos hacia el edificio Carolino después de haber realizado una asamblea para exigir que se nos pagara el aguinaldo que no se nos había pagado, porque Agustín Valerdi, en coordinación con los que habían asestado el golpe contra Samuel Malpica, se habían posesionado el edificio Carolino y ellos argumentaban que no se podía procesar la nómina.